La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Mire, quiero su opinión como periodista, como figura pública que considero que es muy atacada, muy afectada. No sé si afectada sea la palabra, pero creo que afecta hasta cierto punto que se metan con la familia, con su profesión, con mentiras, en fin, amenazas, que es lo más preocupante. O sea, ¿qué tanta libertad tenemos en este país? No libertad de prensa, sino que libertad de expresión. O sea, el decir no me gusta el color de esta taza es ser oposición. O sea, la oposición no es mala. Tener opiniones diferentes y encontradas, eso es lo más normal. Y siempre lo digo, hasta en nuestra casa las opiniones son diferentes y no pasa nada. Es que una cosa, o una sociedad, llamemos, una sociedad sin opiniones diversas sería como un lago muerto de aguas estancadas, un estanque, si quieres, sin vida. Hay que tener algunas opiniones, hay que tener puntos de vista. Si no, ¿ante qué estamos? ¿Ante una sociedad muerta, sin vida, o ante una sociedad que verdaderamente revoluciona y que genera cambios, verdaderos cambios? Evidentemente siempre van a haber pues diferencias, como usted ya lo decía. Hasta en la misma familia se producen diferencias. Discutimos a veces con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, pues porque cada quien tiene su perspectiva desde sus propios intereses, y esto es importante destacar. Todos tenemos intereses. ¿Cuál es mi interés, por ejemplo? Mi interés es que haya una sociedad más justa, que se respete todo este engranaje de lo que viene siendo el marco jurídico, esa esfera de derechos humanos que debería de cobijarnos, de protegernos, pero que hoy en día se ha violentado, se ha flagelado tanto que prácticamente es nula la esfera de protección jurídica que tenemos, y eso lo estamos viendo. No hace falta que expliquemos en qué consiste cada cosa, pues porque lo estamos viendo con este fenómeno del estado de excepción, que ya hemos dicho 1000 veces, de excepcionalidad no tiene nada, es la norma para gobernar a la población, para someter a una población. Libertad, ¿qué tanta libertad hay? Pues puede interpretarse dependiendo de la óptica en la que se encuentre. Toda esta plantilla de vulgares que devengan del Estado por decir vulgaridades, insultar a gente, amenazar. Sí, porque hay investigaciones y le vamos a dotar de algún porcentaje de credibilidad, y porque cuando nos metemos a estos perfiles de estos desocupados, tenemos que entender pues de qué viven. Vemos sus perfiles y producen siempre cosas a favor del gobierno, nunca trabajan, nunca hacen ninguna otra cosa. ¿De qué viven si no es de eso? Entonces tenemos que tener alguna certidumbre de que en efecto sí son pagados con nuestros impuestos. Pero además se ventiló una información, mire usted, unas investigaciones periodísticas donde se decía que incluso tienen un salario de $600. Nada despreciable. Digo, para la gente que le gusta vivir así, pues sí, es un buen salario, ¿verdad? Y esta gente normalmente se encuentra en diversos puntos geográficos, en distintos países, viviendo cabalmente de la contribución del Estado. Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos programas, vea usted, fenomenales para la gente que además es gente floja, que no le gusta trabajar, gente que le gusta vivir de la caridad pública. Entonces allá, si una persona, un salvadoreño, quien sea, del país que sea, no tiene trabajo, igual le dan su cheque mensual para que vivan, ¿no? Y para que puedan sobrevivir. Pero esta gente se acostumbra a vivir de la caridad pública, y si de paso se convierten en esos pequeños grupúsculos de promoción política en distintos puntos de los países donde se encuentren, mitines o militantes que llamamos nosotros, es el término adecuado, pues son pequeños grupos instrumentalizados, manipulables, primero porque son huevones, y hay que decir, no les gusta trabajar y se dedican a esto y viven de eso, y se van a otros países pero no prosperan, porque lo que van a hacer es a promocionar al gobierno
del país del que han huido aparentemente. Y reciben estos pagos que pueden ser minimalistas, tal vez no despreciables, porque aquí ni siquiera el salario mínimo llega a los $600, y pues estando allá, viviendo a contribución del Estado norteamericano, del país donde se encuentren, pero además teniendo un cheque mensual de $600 que va de nuestros impuestos, y que eso es importante, pues cuando esta gente, el enfoque era, cuando esta gente habla, dice, insulta con un libertinaje, podemos decir, hay libertad de expresión, puede que se nos vete la libertad de opinión a quienes opinamos en contra del gobierno, pero a la vez existe un libertinaje. ¿En contra del gobierno o de las políticas del gobierno? En contra de las políticas del gobierno.